Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital en Telesur. Les saluda Luis de Jesús y como siempre y de costumbre les invito a revisar por los próximos 30 minutos aquellas etiquetas que son tendencia en redes sociales para la jornada de este lunes. Estaremos hablando de la etiqueta Quédate en casa, coronavirus. Además, El Salvador, allí es etiqueta tendencia fuerza letal y además es tendencia Día Mundial del Diseño Gráfico. De inmediato ampliamos. Iniciamos hablando de la pandemia global por el coronavirus. Llegó a Sudáfrica una brigada médica de Cuba y además en Colombia se reanudan las actividades económicas pese a la pandemia en ese país. Vamos a iniciar, pero antes revisamos las cifras actualizadas en todo el mundo por el contagio del coronavirus. Ahí lo tenemos, las cifras a esta hora, hace tan solo minutos. El mundo sobrepasó la barrera de los 3 millones de contagios confirmados. Actualmente hay 3.029.323 casos de contagios confirmados en todo el planeta Tierra. Mientras tanto, las muertes superan ya los 209.000, lo que equivale a una tasa de mortalidad del 6,91%. Las recuperaciones, pacientes que han logrado sobrevivir al nuevo coronavirus alcanzan los 900.319, la tasa de recuperación es entonces del 29,72%. Vamos a hacer entonces un balance de la situación en América Latina con el COVID-19. Revisamos para ello la aplicación que tenemos para ustedes en nuestra página web www.telesurtv.net. Ahí tienen los números. Contagiados en América Latina hasta la fecha 170.750. Fallecidos alcanza ya los 8.373 y las personas recuperadas alcanzan los 61.174, esto es en América Latina, incluyendo la región del Caribe. Vamos a revisar ahora algunos portales de internet. Iniciamos con el portal Prensa Latina, que titula a esta hora Arriba a Sudáfrica, una brigada médica de Cuba. Una brigada médica de Cuba integrada por 216 especialistas arribó hoy a solicitud del gobierno de Sudáfrica para contribuir a la lucha nacional contra la pandemia del COVID-19. Al recibirlos junto a una amplia delegación de ministros en la base aérea de Waterkloof, en la capital, la titular de defensa de ese país resaltó la coincidencia de que la misión llegue el 27 de abril, el Día de la Libertad de Sudáfrica. Coincidencias hay muy pocas. Allí está el pueblo cubano nuevamente para extender su mano de apoyo a los países que necesitan luchar contra la pandemia del coronavirus. Vamos ahora a revisar el portal Sputnik. Expertos de la ONU llaman a liberar a los migrantes detenidos en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos debe liberar a los migrantes detenidos porque su permanencia en los centros de detención abarrotados aumenta el riesgo de infección por el coronavirus. Así han instado expertos en una nota de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, ha indicado que los migrantes no están detenidos por delitos si no están esperando las decisiones sobre sus solicitudes. Vamos ahora al portal de nuestra casa informativa. Telesur Colombia reanuda las actividades económicas pese a la pandemia. La medida ha recibido numerosas críticas por considerar que miles de obreros serán expuestos al coronavirus cuando todavía Colombia no supera la fase crítica de la pandemia. ¿De qué se trata esta información? Colombia ha comenzado este lunes su vuelta a la actividad económica y productiva de manera gradual y bajo protocolos de bioseguridad establecidos cuando el país suramericano se encuentra en confinamiento total por la pandemia del coronavirus y además arrecian las críticas porque analistas y políticos consideran apresurado reanudar las labores industriales. Sobre esto recibimos también el reporte de nuestro corresponsal Hernán Tovar en su cuenta en Twitter. Desde Bogotá nos dice lo siguiente, vamos a ver.
Ahí lo tenemos, se está privilegiando la economía por encima de la salud y la vida. Las medidas que por parte del gobierno se implementarán para que los trabajadores de la construcción y las manufacturas laboren no son suficientes, aseguran las centrales obreras en Colombia. Escuchen. Dos sectores pretende el gobierno colombiano que se reactiven en estos días, el sector de la construcción y el sector de las manufacturas. Y tanto analistas como trabajadores aseguran que no se debe aún propiciar la salida masiva de los trabajadores porque se incrementará el pico de contagio y allá habrá más muertes. Las medidas no son las suficientes para aplanar la curva de contagios. Por eso, tanto analistas como el sector de los sindicatos de los trabajadores le dicen al gobierno que no tome estas medidas y que, por el contrario, los trabajadores deben quedarse en la casa. A partir de que el gobierno suministre subsidios para las pequeñas y medianas empresas y puedan subsidiar de esta forma los pagos a sus trabajadores, pero no enviarlos a la calle a trabajar en estas condiciones y que se pueda ampliar la curva de contagios en el país. De Colombia pasamos ahora hasta Brasil, el gigante suramericano. Allí, Nacho Lemus nos informa a través de Twitter que por debajo de la crisis institucional brasileña crece hacia las periferias el número de casos de contagio por COVID-19, que antes eran exclusividad de barrios de clases medias y altas. La tasa de letalidad entre los pobres da cuenta de la desigualdad social. Saludos. De lo que más se habló el último final de semana en Brasil es de la crisis institucional por la pelea entre Jair Bolsonaro y el ex ministro de Justicia Sergio Moro, que ha renunciado a su cargo. Sin embargo, lo que preocupa más en estos momentos es el avance del coronavirus en el gigante sudamericano. Hay 61.888 casos en total de coronavirus. Por otra parte, los números en cuanto a las muertes son de 4.205 personas fallecidas por coronavirus, una tasa de letalidad del 6.8%, pero hay que tener en cuenta que por un lado falta testeo en Brasil en la mayoría de los estados y por otro lado los números en cuanto a las muertes están muy debajo de los que presenta en la Asociación de Personas Naturales en cuanto a los registros por defunción con sospecha de coronavirus. Entonces no tenemos números reales, pero sí los números oficiales dan cuenta de una crisis sanitaria grave en Brasil. Ya se han registrado una saturación del sistema de hospitales públicos en Río de Janeiro, también en Manaus, en estados del nordeste brasileño, y también una diferencia en cuanto a la atención en los hospitales privados y en los hospitales públicos. En los hospitales públicos en Sao Paulo ya tenemos una situación al límite. Por el lado de los hospitales privados no se da esa situación y es por eso que se muestra cómo permea ya la crisis sanitaria sobre la crisis histórica, social que vive el pueblo brasileño en cuanto a la desigualdad social. En los barrios más pobres ha crecido en un 45% el número de muertes en la última semana en el estado de Sao Paulo, mientras que en los barrios más ricos se ha registrado un crecimiento del 36%. Para dar cuenta de una situación en particular, en el barrio de Morumbi, un barrio típico de la élite del estado de Sao Paulo, se han registrado 297 casos y 7 muertes. Ya ocurre que en el barrio de Brasilandia, en esta región periférica de Sao Paulo, con sectores más vulnerables de la población, para 89 casos hay 54 muertos. Una diferencia abismal entre una situación y otra dentro de un mismo estado, el estado más rico de Brasil y de Sudamérica inclusive. Para cerrar, hay que rescatar que el 60% de las unidades de terapia intensiva se encuentran en tan solo 3 distritos de Sao Paulo. Vamos a pasar ahora a información sobre Paraguay. Osvaldo Sayas, nuestro corresponsal en Asunción, nos informa lo siguiente. El gobierno de ese país anuncia que las clases presenciales se suspenden hasta diciembre en escuelas y colegios. La flexibilización de la cuarentena por COVID-19 se iniciará el próximo 4 de mayo. Pasamos ahora a México. También tenemos información desde allá. El gobierno mexicano informa que el 13% de empresas privadas no esenciales continúa trabajando a pesar de la contingencia epidemiológica. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus dueños a mandar a sus empleados a casa para evitar mayor número de contagios. Así lo informa Eduardo Martínez. Y desde China, Iramsi Peraza, el número de pacientes bajo tratamiento en hospitales por contagio local de la neumonía COVID-19 cayó por debajo de 100, informaron hoy fuentes oficiales. Más de 600 casos importados continúan recibiendo atención médica. Vamos a ver ahora, de la información pasamos a las reacciones.
nos vamos nuevamente hasta Twitter. ¿Qué dice la cuenta de, a ver si, Claudia Sheinbaum? A ver si lo tenemos. No, esta es la cuenta de nuestro corresponsal Ernesto Ábalos. Información sobre El Salvador que más adelante vamos a revisar. No tenemos la reacción de Claudia Sheinbaum, pero pasamos entonces. ¿Sí la tenemos? Sí la tenemos. Vamos a verla. Miren esta infografía. El impacto positivo del uso del cubrebocas es muy importante para contener la propagación de COVID-19. Que a partir de hoy se utilice cubrebocas siempre que estemos en el espacio público. Quédate en casa y si tienes que salir, cubrebocas y sana distancia. Vamos a revisar otras informaciones. Revisamos información en directo en la cuenta de nuestros corresponsales. Tenemos información desde Damasco, Siria. Hicham Wanus, nuestro corresponsal, ¿qué nos dice? Las defensas antiaéreas sirias repelieron una agresión israelí perpetrada desde el espacio aéreo libanés e interceptaron varios misiles hostiles antes de impactar en los blancos en el perímetro de Damasco. Continúan los ataques del régimen israelí contra el pueblo sirio. Vamos ahora a ver información sobre Palestina, debo decir. Lianet Cruz Pareta, nuestra corresponsal en el Cairo, Egipto. La autoridad palestina denunció como piratería y robo la incautación de 450 millones de shekels, o lo que equivale a unos 128 millones de dólares en ingresos fiscales por parte de Israel, supuestamente para indemnizar a familias israelíes víctimas de la violencia palestina. Siguen también las agresiones del régimen israelí contra el pueblo oprimido de Palestina. Vamos ahora con información de Osvaldo Sayas. Paraguay, pacientes renales crónicos se movilizan para exigir que el Ministerio de Salud no los deje morir. El gobierno no paga una deuda con el centro de hemodiálisis que les ofrecía el servicio. Así lo han denunciado. Además, cambiando de tema, el Día Mundial del Diseño se celebra este 27 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico y la Organización de Naciones Unidas. La asociación fue fundada en el año 1963 en la ciudad de Londres, en Reino Unido. Vamos a ver reacciones a esta efeméride que se celebra hoy. Revisamos la cuenta de Manolo Alonso, él es analista de información. En 1991, como iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, se tomó el día 27 de abril como el Día Mundial del Diseñador Gráfico. Como novedad, en 2012 cambia de nombre y se celebra como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación. La cuenta de Emerson Escobar se celebra el Día Mundial del Diseñador Gráfico. En este día se rinde homenaje a todos aquellos trabajadores en las artes gráficas que son determinantes para la difusión de la información, cultura, entre otras. Mariela López Sosa, sin necesidad de palabras, un diseñador gráfico puede enviar mensajes fuertes con su talento. Por ello festejamos el Día del Diseñador Gráfico, reconociendo su importante labor en las áreas de la comunicación. Y para culminar, feliz Día del Diseñador Gráfico, dice Soy Alexis Larry, un diseñador gráfico se encarga de... olvídalo, ahí está la grafía. Momento de hacer una pausa en nuestra conexión digital y lo hacemos con un material precisamente sobre el Día Mundial del Diseñador Gráfico. Ya regresamos.
De vuelta en nuestra conexión digital, momento de cambiar de tema. Hablamos ahora de El Salvador. El presidente de ese país, Nayib Bukele, autorizó el uso de fuerza letal luego de varias jornadas violentas que han dejado más de 40 personas asesinadas en el país centroamericano. Vamos a ampliar la información, revisamos de inmediato el portal F de Noticias. El presidente de El Salvador autoriza a usar la fuerza letal para enfrentar a las pandillas. El cuerpo de la noticia dice lo siguiente: el presidente Nayib Bukele dijo este domingo que el uso de la fuerza letal está autorizado para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el alza de los homicidios que se ha registrado desde el viernes pasado y que se atribuye a las pandillas acusadas de la mayoría de asesinatos cometidos en la nación. ¿Qué dice el portal Diario Colatino? Presidente Bukele autoriza la fuerza letal contra pandillas. Más de 50 homicidios se han registrado desde el pasado viernes 24 de abril en el territorio nacional. La inteligencia policial investiga la causa de este incremento de hechos violentos. Vamos ahora a ver la cuenta de nuestro corresponsal Ernesto Ábalos. Ya ustedes habían echado un vistazo a esta cuenta anteriormente, pero vamos a ver ahora qué dice nuestro corresponsal en ese país. El presidente Nayib Bukele ordena a la Policía Nacional y al Ejército usar fuerza letal contra pandillas ante el incremento de asesinatos desde el viernes pasado. Ahí está el comunicado oficial de la presidencia de El Salvador. ¿Qué reacciones se han dado a esta hora a esta medida aplicada por el gobierno del presidente Nayib Bukele? Vamos a ver. Nos vamos hasta Twitter nuevamente. A ver si lo tenemos. La primera reacción de Catu Arconada. Fascismo en El Salvador. Se escribe con B, de Bukele. Y ahí están las imágenes que dan cuenta de cómo son tratados, debo decir, los reos y la población carcelaria en ese país luego de la medida que se aplicó desde ayer domingo en el país centroamericano. Vamos ahora a la cuenta de Yet Another Risk. Dice: el Nayib Bukele es bien nefasto y bien fascista. Y en esta arroba no se tolera que lo anden idolatrando. La cuenta de Anne, a ver, vamos a ver qué dice. No es difícil asumir que son los diputados de ambos partidos los que ahora pagan para el pueblo, para que el pueblo sufra más, pero en esta vida hay algo que se llama karma y estoy más que segura que les llegará. Pueden reírse del daño hecho, no al presidente Nayib Bukele, sino al pueblo, pero hay un Dios, dice Ana. Y mientras tanto, las pandillas más fuertes no tienen tatuajes, solo una boca con una lengua ponzoñosa que hay que cortar desde la raíz. Nayib Bukele, dice José Ferreira en Twitter. Vamos a pasar ahora a nuestro artículo más recomendado de la jornada. Cinco frases reflexivas del filósofo italiano Antonio Gramsci. Vamos a ver. Este 27 de abril de 1937 muere en Roma el filósofo teórico marxista y periodista italiano Antonio Gramsci. Aquí 5 frases sobre el socialismo y su relación con la cultura que le ofrecemos en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Vamos a ver algunas de esas frases de Antonio Gramsci. La primera de ellas: toda revolución se realiza por medio de una conmoción de las profundas y amplias masas populares. Por fuerza tiene que hacer pedazos y destruir todo el sistema de organización social existente. Revisamos una más. Vamos a ver. Hay que dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en el cual el hombre es un recipiente que hay que rellenar con datos en bruto. En esa forma la cultura es verdaderamente dañina. 5 frases para ustedes del periodista y filósofo italiano Antonio Gramsci cuando se conmemora hoy la muerte en Roma de este filósofo. Vamos a pasar ahora a nuestro humor crítico del día. De inmediato pasamos a ver nuestra caricatura de hoy. Solidaridad del pueblo cubano. Le pregunta este médico a la paciente, ¿qué se siente? Y ella le responde: la solidaridad de los cubanos. Recordemos que en medio de la situación por el COVID-19 ya son 23 los países en todo el mundo que han recibido delegaciones médicas cubanas para ayudar en el combate al COVID-19 y a esta pandemia mundial que ataca
a la mayor parte del planeta Tierra. Vamos a pasar ahora a otras informaciones. Revisamos ahora la actualidad informativa en nuestro portal www.telesurtv.net. ¿Qué información es portada a esta hora? Grupos armados irregulares asesinan a 3 personas en Colombia. También Cuba refuerza las medidas contra la COVID-19. Colombia reanuda actividades económicas, ya hablábamos sobre eso más temprano. Además, Evo alerta sobre el mal manejo de crisis sanitaria en su país, en Bolivia. Petro critica investigación judicial contra la alcaldesa de Bogotá, esto es en Colombia. En información deportiva, para los amantes de los deportes, suspenden Gran Premio de Francia de Fórmula 1 por el COVID-19. Además, Estados Unidos reanuda su economía durante el brote de COVID-19 en el país. En otras informaciones, aplazan las audiencias de juicio de extradición de Julian Assange y Estados Unidos encabeza inversión militar según estudio. Otras informaciones importantes a esta hora que les invitamos a revisar también en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Información de Europa. España inicia estudio de cero prevalencia del coronavirus. Recuerde que estas y otras informaciones las encuentra compiladas en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Ahora bien, para culminar nuestra edición de nuestra conexión digital de hoy, los dejamos con un video sobre Venezuela. Las autoridades venezolanas este pasado fin de semana han anunciado la flexibilización de la cuarentena, pero manteniendo las medidas de distanciamiento social. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.